foto es falsa y mostraba justamente humo saliendo del Pentágono. La estamos viendo aquí a la izquierda de la pantalla y fue compartida por los medios de comunicación estatales rusos y otras cuentas junto con afirmaciones de que se había producido una explosión en el complejo. En mayo de 2023, las redes se ahogaban en pánico cuando rondaba una imagen que mostraba una explosión en el Pentágono. Varias cuentas verificadas de Twitter lo difundieron como hecho. Sin embargo, la imagen era una deepfake, generada por inteligencia artificial. Parecen fidedignas, por eso, como les digo, se viralizaron en las redes sociales y se ve a un Donald Trump apurado, custodiado por la policía, esposado y evidentemente generó muchas reacciones, sobre todo en el pueblo norteamericano. Pero hay que aclarar que fueron hechos por sus propios seguidores. En marzo de 2023 se hicieron virales un conjunto de fotografías que mostraban al expresidente estadounidense Trump siendo arrestado por la policía a causa presunta de ocultar documentos oficiales. Nuevamente terminaron siendo imágenes sintéticas creadas por el periodista británico Elliot Higgins con inteligencia artificial y siendo difundidas a tal grado de aparecer en portadas de medios internacionales. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch, using extremely powerful GPU. A finales del mismo año empezó a circular por YouTube y otras plataformas lo que parecía ser una entrevista de la CNBC con Elon Musk. El CEO parecía promocionar una gran oportunidad de inversión en criptomonedas, pero como era de esperar, todo resultó ser una deepfake que consiguió la estafa de muchos televidentes. Estos son solo algunos de los ejemplos que han sido desmentidos en los últimos años. Noticias, farándula, publicidad, propagandas, entre muchos otros elementos partícipes en el mundo de los medios, han pretendido sobrevivir y sobresalir en una era que exige productos y consumo instantáneo y a una velocidad sin precedentes. Y es que, aunque sabemos que la era digital de nuestros días ha desatado el apogeo de la innovación y el cambio a través de la omnipresencia de la tecnología, también es un hecho que aquello que creamos cada vez nos pide rebasar más límites que hubiéramos siquiera considerado hace años. Límites que quizá atentan contra nuestra ética, tanto desde una perspectiva de consumidor como desde una perspectiva de comunicador. Así que vale cuestionarnos. Aquello que hemos edificado con tal de hacernos más visionarios puede estar jugando con nuestra visión y en lugar de ayudarnos, está atándonos una venda en los ojos cuando de información se trata. Planteando este análisis desde el presente, mediados del 2025, en una época en la que nos abrazamos al avance de la IA sin titubeos, cómo saber qué es verdad y qué no en plena era digital, y cómo eso influye en el papel del comunicador en tal escenario. Es evidente que el mundo digital que habitamos en forma de avatares exige cada vez más el uso de contenido persuasivo para lograr destacar entre tanto ruido informativo en el que como espectador y consumidor se está sumamente expuesto. Por ende, se entiende que la atención de forma rápida y eficaz solo puede conseguirse mediante estrategias persuasivas. Y bueno, ¿qué hace a lo persuasivo persuasivo? Si no es el uso de tonos emocionales, tal vez la apelación a la indignación y claramente la narrativa audiovisual que lo acompañe. Esto es clave y lleva a indagarnos de forma simultánea ¿quién o qué pudo haber originado cierto producto digital o contenido? Quizá un humano, quizá una inteligencia artificial. La incertidumbre a base de esa cuestión permite dar cuenta de un gran riesgo, la crisis por la erosión de la confianza en los medios y en la comunicación misma. Para entender el porqué de la obligación que torna alrededor de crear y consumir contenido persuasivo, que a su vez nos permite replantearnos sobre el cómo en esta era digital la comunicación se convierte en ruido emocional, desinformación y masa sin rostro, Byung-Chul Han nos presenta en su libro En el enjambre la idea de lo que llama enjambre digital, que para este caso y sus similares lo identificamos como una agregación dispersa de individuos conectados, en vez de presentarnos como un sujeto colectivo fuerte o una multitud política tradicional. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, según Han, cuando predomina el elemento afectivo, es decir, cuando predomina aquello que indigna, aquello que conmueve o aquello que genera una respuesta emocional de forma inmediata, es cuando entran en escena actores que suplen esas expectativas mediante el ruido, las fake news, la propaganda emocional, y empiezan a protagonizar pasando muchas veces por encima de la veracidad, de la verdad como construcción, creando un escenario en el que la verdad importa menos que el impacto afectivo. He aquí donde el desafío se empeña en retarnos como comunicadores, poniendo en tensión dos principios centrales de la comunicación, la credibilidad y la eficacia persuasiva. Y es que si todo puede ser falso, si todo vaga en el beneficio de la duda,
la credibilidad del comunicador se ve comprometida, aun cuando llegue a ser real la información que transmite. Pero más que poner en duda su fiabilidad, preocupa el rumbo que el comunicador mismo y nosotros como ese comunicador decidamos tomar estando acorralados entre ser premiados con lo que emociona para lograr un alcance, aunque sea a partir del morbo, a veces falacias o incluso discursos inexistentes, y entre ser puestos en duda con lo que informa de forma correcta y con lo que es verídico. Un dilema complejo, con las de perder y las de ganar desde ambas perspectivas. Sin embargo, vale enfatizar la misión de un comunicador capacitado desde el aspecto social y cultural en una época inundada por enjambres. El deber de un comunicador ya no solo debe transmitir mensajes, sino que también debe ser curador y garante de la verdad. Su rol se extiende, de ser solo emisor a ser ahora mediador ético en un sistema saturado de manipulación. Abro comillas. Más información no conduce necesariamente a mejores decisiones. Hoy se atrofia precisamente la facultad superior de juicio por la creciente cantidad de información. Cierro comillas. Reitero con esta cita de En el enjambre de Byung-Chul Han, que fortalece mi punto mencionado de la sobrecarga informativa, la cual nos otorga la misión como comunicadores de superar la atrofia racional de la audiencia, siendo no solo informadores, sino formadores de discernimiento. Es necesario vincular esa verdad por la que velamos con el espacio en el que lo hacemos. Aquel que Hannah Arendt llama espacio público, un espacio que ella no duda en describir como un espacio de verdad, de pluralidad, de política auténtica. Espacio que en tiempos como este se contamina con falsedades, con aquello que ya mencionamos como propaganda emocional, y que además de erosionar la verdad, erosiona la condición misma del humano como ser político. Abro comillas. La acción y el discurso son los modos en que los seres humanos se manifiestan unos a otros, no como meros objetos físicos, sino en cuanto a hombres. Esta manifestación, en contraste con la mera existencia corpórea, depende de la presencia de otros. Nadie puede ser humano en soledad. Cierro comillas. Según Hannah Arendt, en el capítulo 2 de La condición humana, donde pretende recordarnos que el espacio público existe solo cuando hay acción y palabra auténtica entre hombres. En este caso, y todos los demás en los que las palabras que circulan son manipuladas, el espacio público deja de ser un sitio de aparición real y se hunde entre las sombras. Fake news, noticias fabricadas y emociones manipuladas son un ataque directo al espacio público e imposibilitan esa acción conjunta y palabra recíproca que Arendt considera base de lo humano y de nuestra comunidad política. Finalmente, para plantar mi reflexión desde este tema cuestionable para quienes ejercen y quienes aspiramos en un orbe cada vez más digitalizado y maleable, proyecto en renglones cortos el cómo nuestras sociedades modernas se llenan de máscaras, se llenan de simulacros, ocultando la verdad del ser humano, detrás de apariencias, escondiendo la esencia del comunicador tras arbustos de persuasión, de elogio, de conmoción. Justo a eso alude Octavio Paz en su obra El laberinto de la soledad. Y cito, el mexicano, como todos los hombres, se esconde y se encubre. El disimulo y la simulación son recursos de la vida. La verdad es siempre sospechosa. Y es que sí, la verdad puede quedar oculta bajo fachadas, bajo antifaces físicos o digitales. La verdad, como menciona Paz, es siempre sospechosa. Y si eso se presenciaba en la sociedad del siglo XX, ¿cuánto más ha de presentarse en nuestro presente, donde una farsa puede viralizarse y crear división en segundos? Lo que antes se conocía como máscara social, hoy lo identificamos como deepfake. Lo que antes se conocía como rumor, hoy lo reconocemos como trending topic. Pero no vale solo identificar y reconocer, no vale solo usarlos a nuestro favor o en contra de otros. Nuestra tarea ética como comunicadores yace ahí. No olvidar que entre un mar de simulación buceamos nosotros en búsqueda y a merced de lo verdadero.